Víctor Raúl de los pobres. A continuación, presentamos Cóndor fuerte y bondadoso, paloma blanca de paz. El corazón de Víctor Raúl. Forjador de la esperanza, poeta de la Por Mochero Vázquez. es mi voz, la voz de los simpos, a quienes diste tu vida con amor. Compañero Carlos Roca, compañera Judith, compañero Wilber Bendezú, compañeros y hermanos, yo he preparado algunas ideas porque hace 41 años que sucedió algo extraordinario para los apristas, para los que siempre amamos y quisimos allá en la torre, por hoy, por mañana y por la eternidad. Vitarte y Villa Mercedes son el corazón del Frente Único. En la década de 1960 llegó Víctor Raúl Haya de la Torre, su primo hermano, con quien había compartido años de niñez en Trujillo, dentro de una economía modesta de los hogares de la Torre, Collar y Haya de la Torre. Una parte del escrito de don Alberto Benavides. Esta casa museo está llena de hermosos recuerdos. A muchos de nosotros seguramente nos transporta a la década del 60 o 70. Desde aquellos tiempos era una hermosa costumbre visitar a Víctor Raúl los días domingos. Aquellas visitas se hicieron tradicionales y con mayor intensidad a partir del año 1969, que Haya de la Torre regresó de Europa para combatir la dictadura encabezada por el general Juan Velasco Alvarado y recuperar la libertad económica, política, la democracia y nuestros derechos humanos. Los jóvenes de aquel tiempo sabemos lo difícil que fue esa etapa a la que Víctor Raúl llamó dicta blanda, porque las dictaduras que nuestro partido y nuestro amado jefe sufrieron en las décadas anteriores fueron terriblemente crueles. Lo cierto es que los jóvenes que tuvimos la suerte de estar cerca de nuestro querido maestro, lo llegamos a conocer cuando frisaba los 75 años de edad, pero su energía juvenil, su entusiasmo, la disciplina, la organización y la voluntad que le ponía al trabajo político, nos llegaba con tal fuerza que milagrosamente nos convertía en militantes dispuestos a trabajar por sus ideas de justicia social, de pan con libertad. Cito a don Alberto Benavides cuando escribe: la señora Mercedes no solo tiene inconveniente en cederle a Víctor Raúl el uso de la casa, sino que se la arregla con esmero para que él se sienta cómodo. Fue pues un gesto generoso de la señora Mercedes hacia este primo hermano, a quien le unía estrechos lazos familiares y sentimentales, no solo por no haber crecido juntos, sino porque no había estado ella ausente de la azarosa vida de su primo. Hubo pues entre Víctor Raúl y la señora Mercedes un afecto fraternal que duró hasta sus últimos días, en el que se trataron como verdaderos hermanos. Esta casa, llena de historia, como muy bien la define nuestro querido compañero Roque Benavides cuando se refiere a ella, no es histórica por los materiales con los que está construida, que como podemos constatar, son como los de cualquier humilde vivienda, ni por los valiosos libros que ella guarda, sino porque aquí vivió Víctor Raúl Haya de la Torre durante los últimos 20 años, trabajando cotidianamente por el bienestar y la felicidad de las personas, y dejó en este sagrado lugar su final aliento de vida. Y ahora que se encuentra junto a Dios, irradia desde aquí paz y alegría. En esta casa también podemos encontrar la explicación de la forma de vida sencilla y transparente de un hombre grande que fue humilde y rico espiritualmente, cuyos conocimientos y ejemplos de vida no se los llevó al más allá, sino que los dejó como herencia para la juventud y la humanidad. En esta casa, que no presume de riquezas materiales, podemos observar un espacio libre y lleno de árboles,
como homenaje y recuerdo al árbol de la ciencia que sembró el año 1921 en este vigoroso y pujante distrito llamado Vitarte, espacio en el que los compañeros se instalaban desde muy temprano los días domingos y Víctor Raúl, con el amor de padre y hermano, salía al encuentro de ellos y dialogaba, no de política, sino de temas personales en los que se involucraba y les brindaba consejos de cómo encontrarle solución. A ellos les llevaba una fruta o un caramelo. Como podemos apreciar, aquí está su biblioteca, en la que trabajaba sin descanso, su dormitorio, la salita donde tomaba sus alimentos, la cocina, el hall, en el que todos los domingos, al final de la tarde, los compañeros se sentaban junto al maestro para cantar y para cenar el típico o tradicional arroz con lentejita y la tortilla de verduras. De postre, la mazamorra de higo y como asentativo, el té de hierba luisa. El nombre de esta casa tiene su historia y para conocerla vuelvo a citar el documento escrito por nuestro querido compañero Alberto Benavides. Víctor Raúl había llegado de Italia, donde existían las famosas villas. Le pareció que el nombre de Quinta Mercedes no era adecuado y lo cambió por el de Villa Mercedes. Los jóvenes y veteranos de aquellos tiempos tenemos muchos recuerdos de esta casa y creo que cometería un error nombrar a algunos y dejar de mencionar a muchísimos hermanos y compañeros, pero las fotografías en grupo o individuales que muchos conservan o las que podemos observar en los muros de esta casa son los mejores testigos de nuestro paso por este querido y recordado lugar. Escribir sobre Villa Mercedes o los domingos vitartinos es una historia que cada compañero que estuvo aquí tiene que contar o escribir. Pero a esta casa, que fue vivienda y centro de trabajo de Víctor Raúl, recuerdo que llegaron sus amigos y personajes políticos nacionales y extranjeros. El 2 de agosto de 1979, aproximadamente entre las 5 y 7 de la noche, Víctor Raúl Aya de la Torre, el líder de la jornada de las 8 horas de trabajo, el hermano rector de la Universidad Popular González Prada y fundador de la Pracontinental, emprendió su viaje al infinito. Fue al encuentro de Dios, de sus padres, de sus hermanos, de sus antepasados y de sus queridos y leales compañeros. Recordando estos hechos viene a mi memoria las palabras de nuestro querido cachorro Manuel Seoane, pronunciadas el 22 de febrero de 1946. Traigo para ti, compañero Aya de la Torre, un recado que viene del corazón del pueblo. Fue dado en el lenguaje sin palabras con el que habla el sentimiento popular. Y ahora, los aquí presentes, después de décadas que Aya de la Torre se ha convertido en polvo en Viaje a las Estrellas, recordamos también otras bellas palabras de aquel histórico discurso del Día de la Fraternidad, cuando nuestro glorioso partido había reconquistado la libertad. Nuestros problemas son problemas técnicos y económicos y sociales y de mercado y de muchas otras cosas más, pero en última instancia tienen un solo y común denominador. Son problemas que muchas veces solo necesitan un solo corazón bien puesto. Y ese corazón, queridos hermanos, está aquí, brillando con la fuerza que sale de nuestra mamapacha a través de esta piedra y se conecta con el cosmos para alumbrar como el sol que sale cada mañana en el este y que sigue dándonos fuerza cuando en el atardecer se despide en el oeste. El gran corazón que llegó a Vitarte en 1918 para unirse con los corazones de sus hermanos trabajadores, volvió en 1960 y gracias a la bondad y al amor de su querida hermana Mercedes de la Torre Collar, lo hizo para quedarse por la eternidad del tiempo y seguir irradiando energía, fe, pureza y amor. Ahora que estamos frente a tu corazón y a tus entrañas, recuerdo con dolor el 2 de agosto, recuerdo también a nuestro querido Bate César Vallejo, cuando en 1916 te llamó Pichón de Cóndor. Tantos recuerdos que hoy se nos cruzan en nuestras mentes y que arrugan nuestros corazones al recordar el día que iniciaste tu vuelo al infinito.
Recuerdo ver tu cuerpo yacente en el dormitorio y quedarme junto a ti, cuidándote y mirando tu vida como una película desde que te conocí. Mientras nuestro querido compañero Jorge Idiáquez Ríos llamaba a los dirigentes del partido para darle las tristes noticias. En mis retinas están el doctor Segarra Pupi, jefe del equipo médico, dando las instrucciones para iniciar el trabajo de embalsamar tu cuerpo. Recuerdo a los compañeros médicos que formaban parte de su equipo, los doctores Mispireta, Álvaro Celestino, Santiago Carranza, Morales Stiglitz, Luis Pinillo Ganosa y su hijo Luis Pinillo Saston. La noche de aquel doloroso día tuve el honor, o quizá la suerte o el destino lo quiso así, pero fue por orden de nuestro querido compañero Idiáquez, quien me encargó ayudar en las labores manuales a los médicos que realizaron el trabajo de embalsamar tu cuerpo. Él fuera el que fuera sepultado en Trujillo el 9 de agosto de 1979. Lo cierto es que al finalizar aquella hermosa labor, tuve que limpiar el ambiente que había sido utilizado para tal fin. Al culminar mi tarea, consulté con el compañero Jorge qué haría con las entrañas de Víctor Raúl. Fue entonces que me dijo: busca un lugar de la casa y dale cristiana sepultura. Esa noche de aquel 2 de agosto, para cumplir el encargo, utilicé una tina de plástico y en ella coloqué las entrañas de nuestro querido maestro. Sus pulmones y su corazón están aquí, en este lugar en el que se siente paz y amor que irradia el conocimiento de un hombre santo. En las obras completas escritas por nuestro querido maestro, encontré que en Alemania como en Inglaterra existe el culto nacional al perro. Se ama al perro como un miembro de la familia. Los perros pagan un impuesto anual de 60 marcos. Todos los canes deben tener collar, mordaza cuando viajan en trenes, ómnibus y tranvías en los que pagan pasaje de tercera clase. Y todos deben llevar en el collar una medalla en la que se indique el nombre del animal unido al apellido de su amo, amén de la dirección de este. Se dice que el perro es el más leal de los hombres y es sabido que el filósofo Schopenhauer, cada vez que su perro hacía algo malo, le imprecaba con este humillante dicterio: hombre, hombre, tú no eres sino un hombre. Y se cree que el perro sentía pesar sobre él todo el aplastante pesimismo de su alma. He recurrido a esta cita porque en esta casa también vivió con nuestro querido maestro Tony Cuarto, un pastor alemán que muchos lo recuerdan con su collar y medalla, porque lo vieron cada domingo vitartino, o a los que no tuvieron esa suerte lo conocen por las fotografías en las que está junto a nuestro querido jefe. Wilber Bendezú Carpio, gran hermano y compañero, que desde los últimos años le viene dedicando su valioso tiempo a esta casa, museo, trabajo que hace sin remuneración alguna, pero con mucho amor, narra que un día de verano se quedó asombrado al ver cómo Víctor Raúl y Tony degustaban 1 litro de sabroso helado. Y la verdad es que Tony fue muy querido y consentido por Víctor Raúl. Él lo acompañaba en su biblioteca, en su dormitorio, en el comedor, y lo seguía a todas partes. Cuando salíamos de la casa nos acompañaba hasta la reja y al volver en las madrugadas lo esperaba en el ingreso a la casa. La muerte de nuestro querido jefe también lo afectó terriblemente. Cada día que pasaba, después de su partida, lo buscaba con insistencia en los ambientes que frecuentemente lo acompañaba. Después lloraba su ausencia. Al cerrar las puertas las rasgaba con sus uñas para ingresar a las habitaciones y buscar a su amo querido, llegándolas a destrozar. Lloró su ausencia y dejó de comer, hasta que al año siguiente murió de tristeza. Sus restos también descansan en este santo lugar. Víctor Raúl fue un hombre lleno de energía y la experiencia la expresaba en la vitalidad que le ponía a su trabajo diario. Fue un ser místico, sincero, fraterno, lleno de paz, alegría y optimismo, limpio en todo sentido de la palabra, ordenado, organizado, disciplinado, puntual, incluso llegó a establecer la hora prista. Fue honesto a prueba de balas, fue un genio creador. Asimismo,
Fue un hombre que constantemente renovó la política siguiendo los trazos de su doctrina relativista. Esto es el elán de su perennidad en la historia. En sus obras completas, cuando se refiere al líder, Aya de la Torre escribe que debe ser incorruptible, también palpable, algo así como una resurrección de la que nos habla el mundo cristiano, en el que los cadáveres de los santos permanecen inmunes a la podredumbre y se ven como si durmieran. Su olor debe ser de olor de santidad. Víctor Raúl, hoy que estamos ante tu corazón, sentimos ese olor. Roque, que siempre habla de ti, te recuerda como un hombre santo. La vida de nuestro querido maestro es peculiar porque tuvo dos escenarios iniciales de su vida, política y familiar. Nació y vivió en Trujillo y en Lima, y el destino quiso que su cuerpo también descansara en estos dos hermosos lugares de nuestra querida patria. En Trujillo descansa la luz y aquí en Betarte ella se irradia. Antes de terminar, quiero recordar algunas citas que se encuentran en sus obras completas y que se aplican perfectamente para recordar a nuestro querido amado y amado jefe. Si Gandhi cumple su tarea, ya vendrán otros que inicien la segunda etapa con nuevos métodos y nuevas tácticas. Y en esta tarea, de una u otra forma, estamos trabajando fervientemente sus hijos, sus alumnos, y estoy seguro que también lo harán las generaciones venideras, porque como diría Federico Engels en su discurso del adiós a Marx, Víctor Raúl Aya de la Torre vivirá en la serie de los siglos, y de esto no cabe ninguna duda, compañeros, porque nuestro querido y amado maestro fue un revolucionario genial que ha marcado para siempre el camino de la política moderna, no solo en Indoamérica, sino en el mundo. Pero además de ello, aplicaremos con certeza lo que el líder indiscutible de todos los tiempos decía de su gran maestro Albert Einstein: fue un sabio sin dejar de ser hombre, y Aya de la Torre fue un sabio sin dejar de ser un ser humano. No puedo dejar de mencionar esta cita que también me recuerda a nuestro maestro cuando Humboldt se refería a su hermano Karl. Tú te reirás quizá de lo que me ocupo tan ardientemente en este proyecto, pero cuando no se tiene familia ni hijos, se debe pensar en embellecer la vejez. Y así fue, compañeros y hermanos, como conocimos a nuestro querido y amado maestro en los años finales de su vida, embelleciendo cada día su vejez al lado de la juventud. En las obras completas escribe Aya de la Torre: una piedra sencilla tiene Marx, al que negó dialécticamente. De igual forma la tiene González Prada, su querido maestro, que a su muerte le dejó como herencia su biblioteca personal, que en parte se encuentra en esta casa. Aquí también se ha colocado una piedra sencilla que nos recordará siempre el lugar desde donde inició su vuelo mágico el cerebro maravilloso del hombre que alumbró el siglo XX y que seguirá alumbrando los siglos venideros. Esta piedra, queridos compañeros, es para recordar que en esta tierra está su corazón y que sus hijos, los que tuvimos la suerte de conocerlo, la dejamos como herencia para los que lo conocerán a través del tiempo por la historia y sus libros. Queda pues como una prueba de nuestro amor y terca lealtad a sus sueños, a sus ideas y a su vida prístina, esta piedra que también recordará que aquí vivió un hombre santo cuya energía o luz se irradia a través del conocimiento. Hace pocos años sucedieron algunos hechos lamentables. Una fue cuando los terroristas ingresaron a esta casa, dinamitaron el busto de Víctor Raúl y rociaron gasolina en todos sus ambientes para incendiarla. Pero la energía poderosa que vive aquí impidió semejante crimen. Luego, los amigos de lo ajeno ingresaron y pensaron que aquí existían riquezas materiales. Al no encontrarlas, se llevaron las puertas de Triple A, la cama que le obsequió su primo hermano macedonio, sillas y la mesa de madera en la que en los domingos compartía su alegría y optimismo con cientos de compañeros que lo visitaban. En alguna ocasión también se llevaron algunos cuadros, libros y documentos que poco a poco vamos identificando y seguro volverán a esta casa. Saludamos y agradecemos el enorme esfuerzo y hermoso gesto de nuestro querido hermano y leales compañeros César Augusto Castro Rojas,
cuyo aprismo nace en sus antepasados. Él es hijo del compañero Gerardo Leonidas Castro Sayán y narra que un día de 1970 su padre viajó a Lima con sus hermanos varones y lo llevó a la casa del pueblo. Ahí esperaron la llegada de nuestro jefe, a quien había cuidado desde joven. Al verlo ingresar a la jefatura se acercó, lo abrazó, se arrodilló y le besó la mano. Luego le dijo: jefe, he venido a entregarte a mis hijos para que sirvan al partido. Aya de la Torre, emocionado, lo abrazó y le dio su bendición. Su abuelo paterno, don Víctor Castro Alarco, que nació en octubre de 1895, fue compañero de estudios de Víctor Raúl en el seminario de San Carlos y San Marcelo. Y Wilber Bendezú Carpio, que por coincidencia de la vida, en 1970, al culminar sus estudios secundarios en su natal Cusco, llegó a Lima en excursión escolar de fin de año y luego de conocer Lima y sus tradiciones, fue a la Casa del Pueblo a conocer al mito de la política peruana que lo tenía subyugado a través de las noticias. Llegó a la Casa del Pueblo, le dio la mano y sintió en ese instante una fuerza que salía del alma, que se expresaba a través de la mirada de Aya de la Torre. Y desde aquel momento se quedó en las filas del APRA para toda su vida. Ambos hermanos, al saber que las entrañas de nuestro querido y amado maestro están sepultadas aquí, decidieron poner esta sencilla y hermosa piedra para recordar que Villa Mercedes no solo es la casa donde vivió Víctor Raúl, sino que también es un lugar santo donde se irradia amor, sabiduría, fe y conocimiento. Para terminar, queridos compañeros, quiero parafrasear a nuestro querido filósofo Antenor Orrego, cuyas palabras calzan muy bien hoy día. Ni en el pasado, ni en el presente, tampoco lo esperamos en el porvenir, porque no hay nada que se le parezca. Podrán surgir fuerzas más poderosas, porque la matriz de la vida es siempre inagotable. Pero serán distintas. Como toda vida dedicada a la enseñanza, a la lucha y al desprendimiento, la vida de Aya de la Torre es única. En él se cumple la apotegma de la vida eterna, una vez y nunca más. Solo Dios salvará mi alma y solo el aprismo salvará al Perú. Con sangre en la historia, nuestra huella pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra